Presentación del proyecto integrador. Hola, soy Emir Yael Pérez Cruz, estudiante del grupo K029. Hoy les presentaré mi proyecto integrador de lógica matemática. Contexto del problema. El reto que aborde es cómo organizar y clasificar colecciones de música digital de manera eficiente, aplicando conceptos matemáticos como conjuntos de lógica, lógica proposicional y cálculo de predicados. Todo esto lo manejamos en clase y hoy se los voy a presentar de manera en mi proyecto y en video. Bloque 1. Conjuntos. Explicación del universo y conjuntos. Universo U. Todas las canciones de la colección. Y los subconjuntos son A. Canciones de rock. B. Canciones de los 90. Y C. Canciones de Queen. Operaciones entre conjuntos. Intersección A. U volteada B. Se lee intersección AB. Significa que son canciones de rock y de los 90 al mismo tiempo. Ejemplo, AUC a canciones de Queen que son rock. Unión. Se lee A unión B. Significa que son canciones de rock o de los 90 o pueden ser ambas. Ejemplo, AU Pop, playlist, canciones de rock o pop. Diferencia. La diferencia es C menos B. Se lee como A menos B o A diferencia de B. Significa canciones que A están en A pero no en B. Ejemplo C, B, canciones de Queen pero que no son de los 90. Bloque 2. Lógica proposicional. Proposiciones. P. La canción es rock. Se lee P es verdadero si la canción pertenece al género de rock. La Q sería la canción es del año 1995. Y se leería como Q es verdadero si la canción fue publicada en 1955. R. La canción es de Nirvana. Se lee R es verdadero si la canción pertenece al artista de Nirvana. Conectores lógicos. Es la flecha hacia arriba. Conjunción Y. Se lee P y Q o P and Q. Significa que ambas condiciones deben cumplirse. Ejemplo, P and Q, Q and R, canciones que son rock de 1995 y de Nirvana. La V, disyunción o se lee P o Q o P o P or Q. Significa que basta con que una condición se cumpla. Ejemplo, P disyunción C, canciones que son rock o pop. La negación, no, se lee no P. Significa que la condición no se cumple. Ejemplo, que canciones que no son de 1955. Implicación. Si entonces se lee si P, entonces Q. El ejemplo es P, entonces Q. Si una canción es de rock, entonces es de 1995, que esto sería un ejemplo hipotético. O la bicondicional sí y solo sí. Se lee P, sí y solo sí Q. Ejemplo, P bicondicional de Q en una canción es de rock y solo si es de 1955. Bloque 3. Cálculo de predicados. En el tercer bloque trabajamos con el cálculo de predicados, que es una extensión más avanzada de la lógica proposicional. Mientras que en la lógica proposicional definíamos frases completas como la canción es rock o la canción es de 1955, en el cálculo de predicados damos un paso más. Usamos funciones que se aplican a cada elemento del universo. Esto nos permite generalizar y trabajar con colecciones enteras de canciones, no solo con casos individuales. Por ejemplo, ahora para expresar condiciones más generales usamos cuantificadores. El cuantificador universal se lee como para todo X, por ejemplo, para todo X de Rx que pertenece a PX significa que todas las canciones de rock también son pop. Esto es una regla general para todo que se aplica a todo el universo de canciones, en el cual también podemos ocupar el cuantificador existencial, que se lee existe al menos un X, por ejemplo, existe al menos un X de un QX
que es bidireccional a NX, significa que al menos una canción de Nirvana fue publicada en 1955. Aquí no afirmamos que todos cumplan la condición, solo que hay al menos una que sí lo cumple. Además del cálculo predicados que nos permite aplicar reglas de inferencia para deducir información nueva como modus ponens, si sabemos que todas las canciones de Nirvana son rock y tenemos una canción específica que es de Nirvana, entonces pudimos concluir que esta canción es de rock. Con el silogismo hipotético, si todas las canciones de rock son de 1955, todas las canciones de 1955 son pop, entonces podemos deducir que todas las canciones de rock son pop. Con la resolución podemos simplificar que expresiones y obtener subconjuntos más específicos como canciones rock que no sean de 1955. Veamos un ejemplo aplicado con la base de datos simulada. Smell Like Teen Spirit, Nirvana, Rock 1991. Waterwall, Oasis, Rock 1995. Si evaluamos la proyección para todo existe al menos un XQ de X que es bidireccional a N de X, la respuesta es falsa, porque no existe ninguna canción de Nirvana y de 1955 al mismo tiempo. Esto muestra cómo hacer los predicados y cuantificadores nos permiten hacer consultas más profundas y precisas. En conclusión, el cálculo de predicados amplía la lógica proposicional que nos permite trabajar con elementos individuales y generalizar sobre todo el trabajo universal de canciones. Con los cuantificadores podemos expresar reglas universales en caso de particulares y con las inferencias que podemos reducir una nueva información automáticamente. Esto convierte nuestro modelo en algo mucho más poderoso y cercano como funcionan los sistemas de recomendaciones reales. Ahora vamos a hablar sobre conversiones a sistemas numéricos. Un ejemplo sería el año 1995 en decimal se convierte a binario como 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Esto muestra cómo podemos transformar atributos numéricos para análisis computacional para hacer un código. Ahora vamos a explicar un código en C experimental. Vamos a explicar un código en el cual explicaremos la inclusión de la librería estándar. La primera línea es asterisco include flechitas estudio.h. Esto sirve para incluir la librería estándar de entrada y salida en C. Gracias a esta librería podemos usar funciones como printf, mostrar mensajes en pantalla y scanf para leer datos que el usuario escribe. En la 2 ponemos ver función principal. La siguiente parte es int main. Es la función principal del programa donde comienza la ejecución al final. Al final, return 0, punto y coma indica que el programa terminó correctamente. Como paso 3, las declaraciones de variables. Dentro de main declaramos 3 variables enteras: int rock, year 1925, nirvana, punto y coma. Cada variable representa una proposición lógica. Rock corresponde a P, la canción es rock. Year 1995 corresponde a Q, la canción es del año 1955. Y Nirvana corresponde a R, la canción es de Nirvana. Usamos enteros porque en C no existe un tipo booleano puro en este ejemplo y trabajamos con 1 para verdadero y 0 para falso. En cuanto trabajamos la entrada de datos, luego el programa hace 3 preguntas al usuario: printf es rock, scanf %d es rock. Esto muestra el mensaje y espera que el usuario escriba un número. Si escribe 1, significa sí. Si escribe 0, significa no. Lo mismo se repite para el año 1955 y para Nirvana. Al final tenemos 3 valores ingresados para el usuario que representan las condiciones. En el paso 5 veremos la evaluación lógica. La parte de la clave es la condición. If, rock, year, 1955 y Nirvana. Aquí usamos el operador lógico AND o Y. La condición solo es verdadera si las 3 variables valen 1 al mismo tiempo. En términos matemáticos, esto representa la proposición P pertenece a Q, Q pertenece a R. Si la condición se cumple, el programa se imprime. La canción cumple la condición. Si no se cumple, imprime, la canción no cumple la condición. En el 6 trabajaremos un ejemplo de ejecución. Supongamos que el usuario responde rock igual a 1, año 1995 es igual a 1, Nirvana igual a 1. Como todas las condiciones son verdaderas, el programa muestra la canción cumple la condición. Si el usuario responde rock igual a 1, año 1995 igual a 0, Nirvana 1
Como una condición es falsa, el resultado será la condición no cumple la condición. En la relación con el proyecto, este código es un ejemplo práctico de cómo lógica matemática se traduce en programación. Cada variable representa una proposición lógica. El operador AND o Y representa la conjunción lógica. El programa filtra canciones que cumplen simultáneamente las tres condiciones: ser rock, ser de 1955 y ser de Nirvana. En otras palabras, estamos implementando directamente la lógica proposicional dentro de un lenguaje C de programación. Como conclusión del código, este pequeño programa en C demuestra cómo podemos pasar de la teoría matemática a la práctica. Lo que antes era una proposición lógica escrita como P del conjunto Q que pertenece a R, ahora se convierte en una condición dentro de un programa que evalúa datos reales. Así, la lógica matemática se convierte en una herramienta para organizar y clasificar información de manera automática. Como podrán ver, tenemos una base de datos simulada, como por ejemplo ID, título, artista, género, año, idioma. En el ID podemos tener uno, Smells Like Teen Spirit de Nirvana. El tipo sería rock, año 1971, inglés. En el 2, Bohemian Rhapsody, artista Queen, rock, 1975, inglés. Lo que estamos viendo en esta base de datos es poder aplicar operaciones de conjuntos y consultas lógicas para generar playlists automáticas. ¿Hasta dónde quiero llegar con este proyecto? Implementar un prototipo real en Python o en C, consultas automáticas. La otra sería ampliar la base de datos con más atributos, álbum, duración, popularidad. Como tercero, optimizar con estructuras de datos eficientes